Estamos de regreso, este es el plato del día, 1:17 de este viernes 8 de diciembre del 2023. Muy felices de estar con ustedes y también de recibir invitados muy especiales, Juan Carlos. Sí, ahora vamos a hablar con Cecilia Sonets. Y es Celia, mi nueva mejor amiga. Celia Sonets, que es la escritora del libro La Rueda de los 8 Miedos del Emprendedor. Sobre todo en República Dominicana, que tú empiezas pagando impuestos. Sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada. Bienvenida, Celia, bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por tenerme acá, por invitarme a su casa. Los 8 miedos del emprendedor. ¿Cuáles son, si se pudiera resumir pero no, de alguna manera? Quizás tú no lo conoces, Ajá. pero la palabra Sí, tú rueda sí. en este caso no es indiferente. Sí, La tiene palabra un tema. rueda en espiritualidad tiene un significado Ay, muy tienes razón. trascendental. No por algo, no en vano. Este libro se llama La Rueda de los 8 Miedos del Emprendedor. Y Celia Sonets nos lo va a explicar. Sonets. Que tiene 2 O. Son 2 O. Y Pero se es escribe y estoniano. se pronuncia como en español. Estoniano. Es estoniano. Es estoniano, pero se Sonets. pronuncia como en español. Sonets. Correcto. Perfecto, Celia. Sí. Explícanos por ¿Por qué qué una la rueda. Fíjate que me han hecho esa pregunta varias veces desde que lancé el libro. El tema es el siguiente. Cuando yo empecé a investigar sobre los miedos del emprendedor, no encontré como un modelo conceptual como si hay para otras variables psicológicas que tienen que ver con emprendimiento. Entonces encontré gente que hablaba de 3 miedos, 10 miedos, 20 miedos, y dije, déjame organizarlos, ver los que tienen el mismo significado, y llegué a 8 miedos básicos. Cuando llegué a esos 8 miedos básicos me di cuenta, como el miedo siempre se presenta frente al cambio, me di cuenta que había 4 de esos 8 que se referían a cambios internos y 4 que se referían a cambios externos, cosas que pasan en los mercados. Entonces, como yo soy investigadora de profesión y he hecho cualquier cantidad de gráficos en mi vida, pues dije, oye, una forma visual de explicar eso es a través de un gráfico de torta, pues una rueda, un círculo. Y así los puse la mitad de un color, los 4 de un color, los otros 4 de otro color y una rueda. Y después me gustó mucho el concepto porque a medida que fui estudiando esos miedos me di cuenta que no hay uno que es preponderante sobre los demás todo el tiempo. Puede ser que tú tengas en este momento uno en particular, pero la rueda de tu emprendimiento va girando y de repente otro de los miedos cobra preponderancia. Entonces me pareció que visualmente daba esa dinámica de los miedos. Hay la idea también en algunas especialidades psicológicas como en la espiritualidad de que el miedo es uno. El miedo es uno en el fondo, el miedo es una reacción emocional que es única, pero el miedo se produce frente a muy distintas cosas. O sea, Y entonces se tú tienes extrae más que producirlo, ¿verdad? Exacto. Bueno, no, en el cuerpo se produce, o sea, se producen reacciones una reacción de miedo, porque la reacción Es de química, miedo es una química. Claro, hay una reacción en el cerebro, hay una reacción física, sudor, temblores, hay una gran cantidad digamos, de reacciones físicas y psicológicas frente al miedo. Se manifiesta a través de diferentes partes del cuerpo. Claro, pero para tú poder superarlo, tienes que enfrentar el estímulo que te genera el miedo. Entonces, ese estímulo sí puede ser distinto, aunque la reacción del miedo es una sola. Si tú no sabes qué es lo que te está causando ese miedo y no le das nombre y apellido, es muy difícil que lo enfrentes. Asumo que un emprendedor nace de una idea, de una certeza de que esto que yo tengo, alguien lo necesita y yo tengo el proceso, yo voy a tener el saber hacer para yo hacerlo llegar a algún lugar definitivo. ¿Por qué debe dar miedo eso? No debería, o en el fondo sí debería, porque implica un riesgo. Cada vez que tú emprendes, que tienes esa idea y que asumes que eso va a tener un éxito y una aceptación en un mercado, tú estás partiendo de un conjunto de supuestos, pero tú no tienes 100% de certeza. Entonces, siempre hay incertidumbre. Cuando hay incertidumbre y hay riesgo,
es que se genera el miedo. Entonces, no es que no tiene que haber, a veces es bueno que haya miedo. O sea, nosotros nos han enseñado que el miedo es malo, pero el miedo no es malo. El miedo nos pone una alerta y nos dice, ojo, ten cuidado. Entonces, no es malo sentir como emprendedor algún tipo de temor. Lo que es malo es quedarnos con ese temor, no superarlo o frenarlos y no emprender por eso. ¿Cómo nos presenta el libro estos 8 miedos? ¿Como un listado que vamos a conocer en detalle o como una limitación que puede ser superada con la forma de superarlo también escrita en el libro? Totalmente. Digamos, la estructura del libro está hecho para que sea de muy fácil lectura, digamos que es casi como una conversación con el emprendedor. Entonces, primero te explico el modelo, después te explico los 4 miedos a cambios internos, y entonces cada miedo tiene un capítulo, y cada capítulo tiene la misma estructura, que es, primero te digo qué es ese miedo, en qué consiste ese miedo, después te digo para cada uno de los 8, por qué ese miedo es negativo para tu emprendimiento, cómo te afecta negativamente tener ese miedo. Después te explico cómo te puedes dar cuenta de que tienes ese miedo, porque el miedo se disfraza. El miedo le encanta disfrazarse de excusas, de razones, de cualquier otra cosa para que tú no de sensatez, de yo lo que soy es aterrizada. Totalmente. Entonces, incluso de negativo, de realista. De realista, yo me la doy de realista. Incluso de realista. El realista dice, no, yo tengo miedo ni soy violento, yo lo que pasa es que soy realista. Es realista. Y la realidad me dice que es esto. Entonces, y cada capítulo, entonces la última parte es cómo puedes superarlo. Entonces, cada uno de los 8 miedos tiene su propio capítulo de esa forma, y al final, la última parte del libro es lo que yo llamo tu caja de herramientas. Entonces, son 2 capítulos donde hay un conjunto de ejercicios que es básicamente como vamos a decir, una autorreflexión guiada, ¿ok? Donde yo te voy llevando a que tú reflexiones sobre tus distintos miedos y puedas llegar a cuál es el que más predomina en este momento, porque tal vez dentro de 6 meses es otro. Y el último capítulo te ayuda a que, si ya identificaste que ese es el miedo, vamos a hacer un plan de acción para superarlo. ¿Qué puedes hacer para superar ese miedo? ¿Usted reside en República Dominicana? Sí, en este momento yo estoy viviendo en Punta Cana. O sea, que usted conoce la de... oye, qué envidia. Con razón escribió ese libro. Esperemos varios libros más. Claro. Esperemos varios libros más. O sea, que usted conoce la DGII. ¿Está ahí entre los 8 miedos? Bueno, sí. Eso no es un miedo, eso es una responsabilidad. No, pero los anticipos no son una responsabilidad, son un abuso. Los anticipos son un abuso. Mira, no te preocupes, ¿quién es que lo va a eliminar? Ni todos han dicho que lo van a eliminar. Sí, ninguno lo quita. Hay 2 miedos que se relacionan con eso. No. Uno es el miedo, que es el más frecuente que aparece, que es el miedo a la pérdida económica, que tiene que ver con todo lo que tiene la inversión. Entonces, el miedo a que no te alcance el dinero para pagar tus compromisos fiscales, pues obviamente forma parte de ese miedo. Pero hay otro miedo, que es el segundo en importancia, que es el miedo a que te cambien las reglas del juego. Exacto. Porque cuando tú inicias un emprendimiento, un proyecto, tú partes de que estas son las reglas. Claro. Pero cuando te lanzan nuevos impuestos, cuando te cambian las cosas, tienes miedo de cómo voy a enfrentar esos cambios. Claro, entonces, de esos hecho, 2 miedos están relacionados. Prepárese que usted va a ahí. tener muchas consultas, mucho coach, porque el 25 cambiarán las reglas del juego. Ay, ¿es verdad? Así Sí, en el 2025. En el 25 sí, porque el 24 es electoral. Entonces, Guay. pero aquí hace falta una reforma fiscal y me imagino que el 25 vendrá. Viene por ahí. O viene a finales del 24. ¿Dónde se puede conseguir esta rueda de los 8 miedos del emprendedor? Guía práctica para reconocer y superar el miedo a emprender. ¿Dónde lo pueden comprar los dominicanos? Bueno, acá en el país está disponible en Cuesta Libros. Ok. De hecho, anoche tuvimos el lanzamiento Ah, oficial, la qué bien. presentación allá en Cuesta. Chéverísimo. Y el que lo quiere comprar en versión digital lo puede comprar en Amazon. Y el que no está en República Dominicana, pero también quiere comprarlo, lo puede comprar en Amazon, tanto impreso como digital. Y en audiolibro no está. En enero, 20 de enero me lo buenísimo. entregan, Dios mediante, ya lo están Sí. grabando en este momento. ¿Lo hizo aquí en Caminando, República ahí va Dominicana? escuchando. Sí, el audiolibro no, el audiolibro me lo están haciendo ok. afuera. Aquí Ok. se hace. Aquí se Sí, hace, se buenísimos. hacen bien. Muy bien, muy Sí, sí, bien. sí. Y lo tengo la versión en inglés también, que va a salir. Nereida puede ponerle a la fin de año. voz. Ya usted sabe, ya usted Y sabe. en Ya español, sabe, en sí. ambas. No, en inglés me ha tocado hacer casting, todavía no he conseguido, para hacer audiolibros de voces que tengan que ver con América Latina,
que se oigan latinas, pues yo sueno como medio Ay. Sofía Vergara Ajá, todavía en pues. inglés, pero ya lo sabe. Mire, le deseamos lo mejor y sobre todo que esto caiga en las manos correctas. Así mismo, Que porque caiga en las una manos Yo creo que ayuda, el país realmente es una anda en ayuda. eso. Hay Sí. muchos emprendedores. Bueno, de hecho, todavía por eso es tan alta la informalidad en el país, porque hay mucha gente emprendiendo. Y ahí yo creo que las estadísticas son, no recuerdo exactamente, pero alrededor del 80% de los negocios que empiezan mueren a los 2 años. Ay, sí. Lo cual es muy triste porque Claro. y el miedo a tomar las decisiones adecuadas o asumir los riesgos que tienes que tomar o a planificarte adecuadamente es uno de los elementos que impacta Punta Cana muchísimo. como mercado, para los que nos escuchan allá, que no solo tenemos mucha gente que nos oye en Punta Cana que les puede servir esto, porque digamos también es una tierra de emprendimientos. Ay, es, sí. es un área totalmente expansión de nueva de empresas, sí. Claro, expansión porque de... es un área en crecimiento. Sí, Punta Cana está exactamente. creciendo y se está transformando todos los días. Sí. Yo tengo 6 años viviendo allá y es como que me hubieran cambiado. Todos los días Sí, aparecen sí. nuevos negocios, aparecen nuevos desarrollos residenciales, cambian las cosas. Entonces, eso ¿Y le es- gusta? Sí, a mí me gusta. Le gusta. Salvo A mí- el calor. Salvo y el la calor, humedad. húmedo, atractiva claro. para la La sí. humedad. Miren, a sí. mí me encanta, yo sufro cuando voy manejando y veo que quiebra algo. Eso a mí me rompe Sí. el alma. Ay, Cuando sí. quiebra un negocio, cuando y tú no ves el letrero que dice nos mudamos, eso es algo que duele porque uno sabe lo que el cuesta. esfuerzo, Guau. uno sabe el esfuerzo que hubo detrás Pero- de eso, y la pero- El ilusión entusiasmo y el las entusiasmo. emociones. Claro. Pero y hay una realidad también que nos la vimos en la pandemia, la informalidad, Sí. que es como nos gusta empezar a los emprendedores de manera informal para ver si, si podemos ir creciendo antes de hacernos formal, no está bien, porque, por ejemplo, vimos en la pandemia que los negocios que no estaban formalizados, sus empleados no pudieron beneficiaron. recibir Sí, ayudas exactamente. del Y Y gobierno. por ende no se benefició el Ni empleador. el- Claro, porque el y empleador también se desaparecieron más fue. rápido. Claro. Claro, porque no, y además que el empleador, aunque estuviera informal, que eso es bueno que lo sepan, sus empleados podían demandarlo Claro, ante el por ministerio, favor. que pasó mucho, eso Sí, fue sí, de sí. verdad que muy penoso, muchos Sí. negocios que estaban iniciando Sí. y que entendía que podían pagar la seguridad después, entonces tuvieron que pagar muy caro. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues Sí, sí. gracias a Celia muchísimas Sonet gracias a ustedes por por la la invitación. rueda de los 8 miedos del emprendedor. Está precioso el libro por fuera. Tú sabes que yo empiezo a saborear los libros por fuera y luego ya uno, ese olor rico a papel. A papel y tinta. eso no hay nada que lo supere. Muchísimas gracias No, por haber... muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por la invitación. Entonces Un encuesta y placer. en Amazon. Encuesta y en Amazon. Y en Amazon. La ya lo rueda de saben. los 8 miedos del emprendedor. Así es. Gracias. Nosotros Gracias a nos ustedes. movemos y en breve regresamos con más del contenido del plato del día.